ti llega el momento de recibir a Michel Suñén y su Abra Palabra, que el otro día nos quedamos un poco a medias con ese suspense casi de película o de novela que augura una segunda parte. Ahí estamos. Vamos a seguir hablando de cómo escribir una novela. Os insistí sobre todo en una idea principal, que había una parte de inspiración, pero que lo fundamental era la transpiración en el sentido de trabajo, oficio, dedicación, perseverancia. Y estuvimos esbozando la importancia de elementos como la idea, el tema, la trama, la documentación, la planificación y la estructura. Y vamos a seguir en ese punto adentrándonos en otro elemento fundamental que son los personajes. Personajes que pueden ser protagonistas o antagonistas, que son los que tratan de impedir que los protas lleven a cabo lo que buscan, ¿no? Lo que persiguen. Pero también tener en cuenta la existencia de personajes secundarios, de figurantes que no cobran mucho papel, pero adornan e ilustran. Y en general el consejo es que sean profundos, complejos, que de alguna manera cualquiera de ellos, aunque no lo esboces plenamente, podría ser merecedor de aparecer en una novela completa. Aunque cumplan su función en esa específica que tú estás llevando a cabo, tienen que ser fascinantes y tienen que ser atractivos por sí mismos, porque así enriquecerán al conjunto, que es de lo que se trata. También es importante plantear la voz narrativa. En este sentido, ¿narramos en primera persona o en tercera persona? Depende de qué queremos conseguir. Claro, cuando tú narras en primera persona, aportas elementos subjetivos, percepciones, sentimientos personales de quien está contando lo que sea, pero no lo conoce todo, porque no estamos en condiciones de ser dioses y saber todo lo que pasa, con lo cual hay una visión más parcial, aunque si queréis, pues más intensa y más emocional. Por otra parte, la tercera persona te permite lo contrario, tener una capacidad omnisciente de poder llegar allí donde una persona sola sería incapaz de hacerlo, aunque evidentemente tiene que ser más imparcial, no tiene que mojarse o posicionarse, porque esos sentimientos son ajenos al narrador. Con todo, siempre existe esa posibilidad de que sea un narrador un poquito parcial y que podamos jugar con los recursos, porque cuando escribimos una novela estamos jugando con la creatividad y al final todo depende de lo que nosotros decidimos. Lo que sí que es importante es desde el principio tener claro si vamos a contar con un narrador que se posiciona o influye o manipula o es totalmente imparcial. Lo que no vale es que de repente lo haga y luego deje de hacerlo y viceversa. Tenemos que ser coherentes en ese sentido. Y también es importante a la hora de plantear un narrador cuánto tiempo ha transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta que él los cuenta, porque eso puede influir en cómo los percibe, cómo los rememora. Claro, si es algo muy cercano, estará emocionalmente muy implicado, si estamos hablando de un narrador en primera persona, pero si han pasado 40 años y hay una cosa pues, insustancial, pues no es lógico que se muestre de esta manera. Factor importante también, los diálogos. Además, los diálogos no solamente nos permiten ofrecer información de una forma muy ágil y más fácil de leer para el público, sino que también nos permiten reflejar cómo son nuestros personajes. A menudo somos lo que hacemos, pero también lo que decimos y cómo lo decimos. Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, muy minuciosos y definir la voz de cada personaje y ser fieles a ello. No son el autor. No son el narrador. Cada uno, pues evidentemente algo muy sencillo. Si estaba hablando un niño de 7 años, pues no va a poder utilizar palabras excelsas de un académico de la lengua, porque a no ser que sea un niño superdotado, un prodigio en el ámbito del lenguaje. Todo esto lo tenemos que haber definido previamente, porque lo que no vale es convertirnos en prestidigitadores y sacar de la chistera conejos cuando nos viene bien para que la novela no se nos caiga. Hay otros factores donde no vamos a ahondar por falta de tiempo: la elipsis, el ritmo, el misterio, la sorpresa, la identificación, el contenido visual, la coherencia, la verosimilitud. Son todos elementos clave a la hora de construir buenas historias y de novelarlas. Bueno, pues cada una en su justa medida tenemos que saber administrarlos y familiarizarnos con ellos. Hoy no quiero perder la oportunidad de, como autor de novelas que eres, entre otras cosas, nos digas todo esto. Claro, es un trabajo previo. ¿Cómo era tu sistema de trabajo? ¿Te pones una pizarra blanca? ¿Te pones unos esquemas? Cuéntanos un poquito de tu modus operandi personal. A ver, aquí juegan dos elementos. Por un lado hay un estilo personal
que se va planteando y se va madurando en el tiempo y que lo vas adaptando conforme vas creando nuevas novelas. Pero también te adaptas a cada situación, cada novela, cada proyecto literario es diferente y a veces incorporas matices distintos. Yo os voy a contar cómo lo suelo hacer, cómo lo he venido haciendo y cómo sigo haciéndolo ahora y algunas pequeñas confesiones sobre ello, ¿no? Para mí es fundamental el punto de partida. El punto de partida es ese brote de inspiración que se puede manifestar de muchas maneras, una idea, en Diablo qué pasaría si profanaran la Basílica del Pilar, en otro caso un personaje determinado, una situación, una escena. Ahora la nueva novela que presentaré en mayo, Lover, es sobre estafadores del amor, pues en este sentido, pues esa actualidad que me llevó a tratar de entender ese fenómeno. Y eso me acompaña mucho tiempo. Esto brota, en la cabeza puedo llevar 2 o 3 gérmenes o génesis de posibles novelas que van a diferente ritmo, pues algunas crecen, otras no, y eso me lleva poco a poco a iniciar un proceso de documentación. Voy buscando contenido, voy metiéndome en vídeos, en canales de internet, con las antenas desplegadas, charlando con gente que sabe del tema, buscando toda aquella información que me puede permitir, un poco en modo esponja, crecer y dominar más esa materia. En paralelo, esa semilla incipiente está ahí en mi cabeza y va brotando o no brotando según los casos. Luego hay un periodo de maduración, va creciendo, te va envolviendo, te va llenando, hasta que llegas a un punto donde dices, bueno, es que esto está maduro, es el momento de escribirlo. Tampoco significa que lo vayas a hacer en ese momento. Si yo fuera un escritor profesional y dedicara todo mi tiempo a escribir, pues bueno, sería el momento que estás maduro, ponerte a escribir y ya está. En mi caso, pues trabajo en publicidad, hago colaboraciones con los medios, tengo mi familia y tienes que aunar que haya un momento real, válido, donde puedas estar durante mucho tiempo dedicando ese tiempo a trabajar. Porque en este caso estamos hablando que una novela negra sí que necesitas todos los días con máxima perseverancia y dedicación hacer algo. Hay días que estás más inspirado y a lo mejor estás 2 horas y te cunde muchísimo. Hay otros días donde estás más pesado, te cuesta más, te cunde menos, es menos aprovechable, pero tienes que tener esa constancia para que la historia no se te caiga. Si tú estás 3 días sin hacer nada, luego escribes, luego estás 2 sin nada, la historia deja de ser tuya y se va cociendo a trompicones y luego nunca sale bien, ¿no? Entonces, es verdad que la historia bulle cuando estás en ese proceso de redacción, la historia va bullendo en mí, ya estoy en otras cosas y mi cabeza está pensando con los personajes, haciendo lo que sea, y mi proceso es siempre un primer borrador, esa redacción continua. Hay que trabajar siempre, todos los días. Si luego no funciona, ya lo corregirás, pero tú tienes que buscar las musas, inspirarte y tratar de que la inspiración te llegue y te pille trabajando. Y en ese sentido, yo lo que suelo hacer es escribir, revisar lo último que he escrito, escribo el apartado, el capítulo, normalmente lo hago por capítulos, y después lo dejo ahí. A veces esbozo las cosas que quiero tratar en los siguientes puntos, me hago un pequeñito esquema para que al día siguiente, con la revisión del anterior y los puntos, pues ya cojo el hilo y me pongo sobre la marcha. Pero insisto, lo importante es la capacidad posterior de revisar, de mejorar, de reevaluar. Hay veces que te ha quedado muy bien y que corriges poco y lo normal es que luego tengas que estar ahí con el martillo y el cincel, pues puliéndolo todo para que quede mucho mejor. Cuando ya tienes el borrador final, es fundamental dejarlo reposar. Es la manera que pasas de estar en modo creador, en modo papá de la obra, y bueno, te alejas de ella, la dejas unas semanas, unos meses, y ya la ves con otros ojos mucho más cercanos a los del lector. Lo ves desde fuera, ¿no? Esa implicación emocional, ese trabajo que has metido tantas horas, pues ya no te influye de tanta manera y tienes más criterio para decir, bueno, pues esto está bien, esto no bien. Yo no soy muy amigo de enseñar mi manuscrito luego a la gente antes de publicación. Sin embargo, sí que es verdad, pues en estas novelas negras más técnicas, pues hablo con mis criminólogos de cabecera, mis asesores expertos en la materia para que hagan una revisión más de tipo técnica, pues que yo no meta la pata en nombres de departamentos policiales o lo que sea, y para que eso quede lo mejor posible. Hay gente que prefiere contar con expertos que les validan la historia o con sus cercanos que se las leen. Yo prefiero que ya sea corrección el editor y que esto salga a la luz, porque si la he trabajado tanto tiempo y la he dado por buena, las influencias externas ya no me aportan tanto. Claro. Michel Suñer, muchas gracias por habernos completado esta nueva entrega de cómo escribir una novela
novela y sobre todo por aportar ese ojo profesional de autor publicado. Rápidamente, las claves: mucho trabajo, una buena historia, pasión, implicación y disfrutar escribiendo, porque si no, no vas a poder hacer disfrutar a tus lectores. Gracias. Hasta pronto.